Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Entramos ya en la semana número 7 del curso Teoría Administrativa y de Negocios, y en esta semana número 7, de acuerdo a la guía, vamos a abordar la segunda parte de la planeación estratégica, una segunda parte configurada para este curso por dos componentes, uno de ellos denominado el diamante de Porter y otro denominado el análisis PEST. Estas dos formas de análisis complementan la vista en la semana anterior, la forma de análisis de las 5 fuerzas de Porter. Estamos abordando la temática de planeación estratégica desde un solo enfoque, desde un solo autor. Existen varios autores que han sido reconocidos por aportes interesantes a esta temática, pero quiero hacer una revisión de la temática pues en cuestión, ¿cierto? Cuando estamos hablando de planeación estratégica, estamos hablando de el curso de acción que determina una empresa u organización para diferenciarse de las demás, para ser atractiva. Por ejemplo, Toyota hace vehículos igual que los hace Ford, igual que los hace Chevrolet y otras marcas, pero tiene unas características diferenciadoras en su planeación estratégica que lo llevan a instaurar una cultura y una estructura diferenciadora. Perdón un momento que me distrae. Una estructura diferenciadora, una cultura diferenciadora y por lo tanto una estrategia que los hace distintos a otras organizaciones. Sus productos son distintos a los de otras organizaciones. Entonces, en esa medida, la planeación estratégica responde a identificar ese lugar diferenciador. Microsoft se concentró también en el desarrollo de sistemas operativos y de sistemas ofimáticos, mientras que Apple se concentró en el desarrollo de hardware bastante gustoso desde el organoléptico y un software igualmente gustoso desde el organoléptico, y aquí hay diferencias entre su sistema operativo y entre su hardware, mientras que este se dedicó solamente a software. En Google hay una diferenciación en su estilo innovador, en la forma ágil de buscar información, en proveer una democratización de la información a nivel mundial, y esa diferencia hace que sea su rumbo estratégico, y para ello hay un curso de acciones diferenciadas que van a hacer énfasis en esa característica que los hace grandes. Lo mismo Coca-Cola, lo mismo Pepsi-Cola, Adidas, Puma y otros videos que lograron ustedes ver de acuerdo pues como a la actividad de la semana 4. Esto se logró ¿cómo? Con el proceso administrativo. Se decidió planear un curso de acciones, se realizó una organización, una estructura para lograr mediante un nivel jerárquico, una organización interna, ese objetivo planeado. Se dirigió un grupo de personas, motivó un grupo, se preparó un grupo de personas para que mediante esa organización cumplieran ese objetivo, y posteriormente se hace un control frente a lo planeado. Entonces, en este caso estamos buscando cómo llegar al concepto de planeación estratégica, que para muchos simplemente es la DOFA, una misión y una visión, pero no es tan sencillo. El curso de teoría administrativa lo que busca es enriquecer su proceso de comprensión de que una DOFA no se llena simplemente con ideas bonitas que se nos acaban de ocurrir, con fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que creemos que están en el entorno porque así se nos ocurrió en una reunión, sino que se llena a partir de unos análisis que se hacen, como el análisis de las 5 fuerzas, que nos permite ver
5 componentes interesantes de rivalidad, de amenaza de nuevos competidores, de productos sustitutos, etcétera, etcétera, y que nos permite ver un entorno cercano de las organizaciones. Igualmente está el modelo de diamante y el modelo PEST, que nos van a ayudar también a analizar un contexto un poco más lejano de la organización, pero que puede tener repercusiones importantes. Entonces, en esa medida, van a la primera bibliografía que les aparece aquí, la página 4 a la 17, y allí encontraremos el concepto de análisis PEST, ¿cierto? Tenemos en esta bibliografía entonces que las estrategias no deben surgir de la nada, deben responder al entorno y a las circunstancias del negocio, y por eso es importante hacer una vigilancia de la situación del entorno general de una sociedad, para pronosticar, para analizar y vigilar qué tendencias y acontecimientos pueden sobrevenir y determinar precisamente el éxito o el fracaso de un proyecto o de una organización o de una iniciativa dentro de una organización. Entonces, en esa medida, el acróstico PEST se refiere a asuntos políticos, económicos, sociales y tecnológicos, y así fue formulada en 1990 por Michael Porter. Entonces, en los factores políticos podemos tener aspectos diversos, ¿cierto? Desde una legislación fiscal, como en Colombia, cada 2 años tenemos una reforma fiscal que puede traer factores políticos que desestimulan la inversión extranjera y la misma inversión local. Legislación sobre el medio ambiente, que puede generar también unos tributos y unos impactos, unas multas, etcétera, que acarrean pues tomar medidas frente a este tipo de factores políticos, a estos movimientos y a estos cambios que deben ser conscientes y responsables y asumirse con responsabilidad por parte de las organizaciones. Legislación política o movimientos de norma política alrededor de la protección del consumidor, cambios políticos. En el caso nuestro estamos en este momento haciendo un proceso de elecciones presidenciales que genera cierta tensión y que hace que el entorno político para el caso de toma de decisiones durante estos 4 o 5 meses va a estar supeditado a esa decisión que se tome el, 17 de mayo creo que es, o 27 de mayo, pero que también pues ya se tomó una decisión el 11 de marzo que deja una sensación de tranquilidad en el factor político legislativo, por ejemplo. Viene el factor político ejecutivo, que traerá pues también como sus tensiones. Pero es un aspecto del análisis PEST que habría que tener en cuenta si en este momento se va a tomar decisión sobre un proyecto que se va a poner a marchar durante el próximo año, por ejemplo. Los incentivos públicos también son factores políticos. Los incentivos están incrustados en la norma, están establecidos por diferentes normas y hay que identificarlos en el caso de un proyecto, una iniciativa, para identificar o para detectar si se convierten en una oportunidad o en una amenaza para el desarrollo de nuestra organización o de nuestro proyecto. En lo económico encontramos que ustedes podrán ver en el curso siguiente, tengo entendido que en microeconomía y macroeconomía, algunos conceptos relacionados con la oferta y la demanda, igualmente con el Producto Interno Bruto como una variable del ciclo económico que nos permite identificar cómo se comportan los diferentes sectores, variables macroeconómicas como el empleo o el desempleo, la inflación, los costos energéticos, los costos de la energía, que también varían de país a país porque no en todos los lugares la energía es tan barata e igualmente no proviene de la misma fuente, algo que la encarece. Y otros aspectos que puedan surgir pues alrededor de los temas económicos, como variaciones en la tasa de interés de una nación, variaciones en la tasa representativa del mercado, es decir, en la tasa de moneda de referencia de intercambio mundial o internacional, como en nuestro caso nos sucede con el dólar,
o otros factores o eventos especiales, por ejemplo, en el 2008, en el 98, las diferentes crisis que nos han afectado, generadas pues en Estados Unidos o en Europa, pero que tienen todo un impacto en la contracción de la demanda y la inversión y que se convierten en factores económicos que favorecen o desfavorecen algún tipo de proyectos. Igualmente la baja de los precios del petróleo, que podría incluirse dentro de los costos energéticos y que tiene efectos realmente importantes en muchos de los proyectos, en el consumo igualmente, en la demanda de algunos productos. La S se refiere a factores sociales que tienen que ver con las poblaciones, en este caso algunas variables que podríamos mencionar aquí puede ser el envejecimiento de una población. Hay poblaciones rurales, hay poblaciones urbanas en las cuales se puede encontrar un aspecto que favorece la instalación de una organización, una planta, una empresa en cierto lugar o la desfavorece, ¿cierto? La prolongación de los jóvenes en el hogar. Esto nos compete a todos, ¿cierto? Cuánto duraba un joven en un hogar en la década del 80, que a los 18 años ya lo estaban mandando a prestar servicio militar o sino a que se casara porque ya había que salir de la casa, fuese hombre o fuese mujer. Las familias trataban de generarle la mayoría de edad expulsándolo del hogar. Hoy en día hay jóvenes que pueden durar hasta los 25 y hasta más años, casos se ven en el hogar, ¿cierto? Y son personas que coayudan en su sistema de aportes al hogar, pero también se benefician pues de esa vivienda, no pagan arriendo y esto genera pues unas implicaciones no solamente sociales, sino también unas incidencias económicas que son de interesante efecto en algunos proyectos, ¿cierto? El nivel de riqueza, en Colombia, por ejemplo, tenemos un nivel de riqueza llamativo, digámoslo así, una desigualdad extrema. Tenemos un país con los mayores indicadores de desigualdad en el mundo, pues somos de los más grandes en América Latina. Pero a veces al estar inmersos en nuestro país y no ir a visitar otro país no nos damos cuenta, los naturalizamos y creemos que estamos muy bien, pero es un factor social que aquí en este caso pues tiene también toda una repercusión cuando se trae un nuevo producto, cuando se importa ciertos productos, porque eso determina su adhesión al mercado, su capacidad de introducirse al mercado por capacidad de pago, por los niveles de riqueza. O sea, aquí no encontrarán 2 o 5 tiendas de Maserati o de Ferrari o de carros costosos porque nuestro nivel de riqueza no nos permite. Habrá personas que tienen capacidad de comprarlo pero no lo consumen aquí en Colombia o no lo van a manejar en Colombia. Pues es por poner un ejemplo muy extraño, ¿cierto? Pero esto puede determinar también la posibilidad de penetrar en un nuevo mercado con un producto, con una distribución de un producto. Movimientos migratorios que aquí nos afectan cotidianamente, ¿cierto? En ciertas regiones se ha hablado, por ejemplo, de Caucasia, el Bajo Cauca, poner el puerto seco allí de Antioquia, donde sea un puerto logístico de distribución para el centro del país, pero las situaciones de migración y movimientos migratorios, movilización, desplazamiento, etcétera, etcétera, no han permitido estabilizar empresas logísticas en estos lugares. Nuevos estilos de vida, esto también es bien interesante, el consumo de los alimentos saludables hoy en día entre muchos de ustedes los jóvenes tiene preocupadas empresas como Burger King o McDonald's que identifican que hay una variación en su forma de consumo y esos estilos de vida hacen que cambien las condiciones de ciertos productos. El consumo, por ejemplo, de gaseosas en la década de los 80 y 90, las estadísticas que se sacaban en el 96 era que el consumo de bebidas hidratantes que se vendían en los almacenes de retail estaba aproximadamente Coca-Cola con un 55% de la torta, le seguía Manzana Postobón con un 28% de esa torta y ya los otros productos eran productos discretos, o sea, ya no ocupaban una proporción representativa,
Pero no existía, por ejemplo, en ese momento el comercio del agua en botella, no existía el comercio tan amplio de los jugos. En ese momento existía solamente un jugo embotellado o dos jugos embotellados, pero uno de conocimiento local aquí en Antioquia y el otro nacional, jugos Néctar, que era muy costoso, no estaba al alcance, valía lo que valían 3 gaseosas, y el jugo Tutti Frutti, que sí existía en Antioquia desde la década del 90 a finales del 80, pero era una bebida pues que no tenía una gran aceptación, no tenía un gran consumo, mejor dicho, no es que no tuviese aceptación, sino no tenía un gran consumo. Pero ya el mismo dato medido en el 2006 hace que cambien significativamente las proporciones, bajando Coca-Cola a un 36%, 37%, Postobón se mantenía alrededor del 22% aproximadamente, pero lo afectan unos cambios en los estilos de vida, en el estilo saludable, el consumo, no dejar manchar los dientes, etcétera, etcétera, y esto, los hábitos saludables, no consumir tanta azúcar, y eso hace que se cambie y entre el agua en botella a ser uno de los productos que más se consumen dentro de estas bebidas, ocupar cerca de un 20%, un 21% a 2006, y ya hoy en día la proporción es mucho mayor, llegando al 38% aproximadamente, y ya Coca-Cola bajó a menos del 16% en el consumo de bebidas generales que se venden en el almacén de retail. Bueno, en los factores tecnológicos tenemos las innovaciones tecnológicas como elemento también que entra a ser disruptor en algún tipo de industria y que permite la adhesión o la información sobre ciertos tipos de productos, el mercadeo, el consumo, las maniobras de operación financiera que nos permiten alcanzar ciertos productos o que pueden afectar ciertos proyectos mediante este tipo de innovaciones tecnológicas, no solamente de hardware como una tablet o un celular, sino de software también que nos permiten hacer unas operaciones adicionales y más eficientes. El mismo Internet, ¿cierto? La accesibilidad, o sea, cuando estamos hablando de Internet, estamos hablando también de la velocidad del Internet. No es lo mismo tener el Internet o decir que tengo Internet en Colombia a decir que tengo Internet en México o en Estados Unidos, donde las velocidades son mucho más altas, la capacidad mucho más alta, y lo mismo pues aquí es diferenciado en regiones, tener internet en una ciudad capital o tener internet en un municipio. Bueno, poco a poco ha ido nivelando esta capacidad del internet, pero esto determina también las condiciones de entrada o de salida favorables o desfavorables para ciertos productos, incentivos públicos. Estos incentivos públicos pues se refieren también como a la posibilidad de reconocimiento, redes sociales, lo que tiene que ver pues con la parte de reconocimiento en estos nuevos entornos o factores que determinan los factores tecnológicos, ¿cierto? Bueno, ya para cerrar entonces, tenemos aquí una de las dos herramientas. Esta es la lección número 13, tengo entendido, semana número 7, y ya pasaré a la lección número 14 para explicar la otra herramienta.